En octubre de 1993, un hombre desenterró una caja bajo la cuna de su hija, desatando una entidad tan violenta que redujo su casa a cenizas en segundos. La brujería, un arte prohibido que la humanidad ha temido desde el inicio de los tiempos. Hoy, simplemente voy a arrastrarte a través de 3 testimonios de brujería real. Apaga la luz, acomódate y acompáñame. Es octubre de 1993. Nos ubicamos en las afueras de Edimburgo, Escocia, un lugar cubierto por la niebla, donde pronto ocurrirá algo siniestro, algo que te hará sentir profundamente vulnerable y que provocará que, cuando apagues las luces esta noche, ya no te sientas cómodo. Todo comenzó cuando la pequeña Isla Campbell, una bebé de escasos meses de nacida, contrajo una infección respiratoria severa que derivó en una neumonía fulminante. Su madre, Clara Campbell, y su esposo Thomas contemplaban con impotencia cómo la vida de su hija se extinguía. El desespero la agobiaba, el pavor de perderla. Era una carga intolerable. Fue entonces cuando Clara recordó los rumores del pueblo. En los linderos del espeso bosque habitaba una anciana llamada Margaret, una mujer lúgubre, misteriosa y de un aspecto severamente aterrador, a quien los lugareños adjudicaban un poder sobrenatural. Clara siempre había sido escéptica ante estas prácticas, pero la desesperación anula la lógica, pensando: no tengo otra opción, no dejaré morir a mi hija. Decidió contactarla. La anciana acudió al llamado. Con una tranquilidad pasmosa, le aseguró que la criatura se recuperaría. A cambio, solo le entregó una pequeña caja de madera de roble sellada y le ordenó enterrarla directamente bajo el suelo de la cuna de la bebé, Clara. Con el corazón encogido y repitiéndose a sí misma: no tengo fe en esto, pero haré lo que sea necesario para salvarla, cumplió la siniestra instrucción. La pequeña, a quien los médicos días antes habían desahuciado, comenzó a mostrar una mejoría inexplicable. Ante las miradas incrédulas del cuerpo médico, el avance fue extraordinario. Para la ciencia, era un milagro absoluto. La niña se había recuperado por completo. Sin duda, se trataba de un milagro, pero pronto descubrirían que aquella salvación no provenía precisamente del cielo. Los días transcurrieron en aparente calma. La familia Campbell intentaba retomar la normalidad en su antigua casa de campo, pero las cosas estaban a punto de tomar un rumbo que jamás pudieron anticipar. Todo comenzó con anomalías sutiles. Una tarde, mientras Clara se encontraba en la sala tejiendo, el silencio fue interrumpido por ruidos extraños en los pasillos. Crujidos leves, como pasos sobre la madera. Al mismo tiempo, una sofocante sensación de incomodidad la invadió. La certeza absoluta de que alguien la observaba fijamente desde la penumbra. Al voltear, nunca había nadie. Pronto, la paranoia se trasladó a la habitación de la menor. Mientras la niña descansaba en su corral, los padres utilizaban un monitor de audio para escucharla desde la planta baja. Fue a través de ese aparato que la atmósfera se tornó turbia. Al principio, captaban interferencias extrañas, seguidas por el sonido de una respiración profunda, pesada y ajena. Pero lo peor vino después. Del monitor brotaron risas agudas y tenebrosas que rodeaban la cuna. El pánico se apoderó de Thomas y Clara. Pensando que un intruso había ingresado a la vivienda, subían las escaleras a toda prisa, con el corazón palpitando en la garganta. Sin embargo, al abrir la puerta, la habitación estaba en perfecto orden y la niña se encontraba sola, intentando mantener la cordura. Se convencieron de que todo era producto del estrés postraumático, vivido por la enfermedad de la menor. Estaban equivocados. Cada hora y cada noche,
Las manifestaciones se intensificaban con una violencia inaudita. Siempre a la misma hora de la madrugada, las 3:14 a.m., un coro de murmullos macabros provenientes del cuarto de la niña despertaba a la pareja. Ya no eran ruidos sutiles, eran voces distorsionadas que destilaban una maldad pura, riéndose siniestramente, con un eco tan lúgubre que hacía estremecer los cimientos de la casa. El pavor de la familia era absoluto. Y entonces notaron el cambio físico en la pequeña isla al mirarla de cerca, bajo la luz parpadeante de las lámparas. Descubrieron horrorizados que sus ojos ya no eran los mismos. Sus iris se habían oscurecido tanto que se tornaron de un marrón opaco, casi negro, borrando por completo la distinción de la pupila. Unos ojos vacíos, inexpresivos, que ya no miraban a sus padres, sino que permanecían fijos en los rincones oscuros del techo. La noche del 31 de octubre, Thomas no soportó más. Armado con una pala, irrumpió en la habitación y destrozó el suelo para desenterrar la caja de la anciana. Al romper el candado, el horror se materializó. Dentro no había hierbas medicinales, sino 3 dientes humanos cubiertos de sangre seca, mechones de cabello de Clara y una fotografía familiar, donde los rostros de los padres habían sido arrancados con saña. En ese mismo instante, la temperatura de la casa descendió, congelando el aliento de la pareja. Las luces se apagaron por completo, y el monitor de bebés emitió un grito desgarrador que no pertenecía a este mundo. Los vecinos, alertados por una cacofonía de lamentos que emergían de la vivienda, llamaron a las autoridades. Cuando la policía llegó al sitio, presenció un escenario dantesco a través de las ventanas. Los muebles de la casa flotaban suspendidos en el aire y las paredes vibraban de forma violenta. Antes de que pudieran derribar la puerta, una llamarada de un extraño color azul verdoso envolvió la estructura en cuestión de segundos, consumiéndola por completo. Al amanecer, entre los escombros humeantes, los bomberos realizaron el hallazgo más perturbador de todos: los cuerpos de Thomas, Clara y la pequeña Isla. No estaban ocultos ni protegidos. Se encontraban de pie, en el centro de lo que fue la sala, tomados de las manos en un círculo perfecto, totalmente carbonizados. El reporte médico concluyó que sus corazones se detuvieron por el impacto del terror, 1 minuto antes de que el fuego comenzara. La brujería no salvó a la hija de Clara. Solo la utilizó como un boleto de entrada para reclamar algo mucho más valioso: sus almas. Mírala bien, esa anciana que te sonríe por las mañanas. Guarda secretos que te quitarían el sueño. ¿Has tenido vecinas? ¿Las recuerdas como son? Seguro te han tocado esas típicas ancianas amables, súper queridas, que se ganan tu ternura y tu afecto con una facilidad increíble. Pero imagínate por un segundo que, tras esa figura frágil que te produce tanta calidez, se esconda algo inexplicablemente aterrador. Un ser maldito, producto de tus peores pesadillas. Nos trasladamos al municipio de Huautla de Jiménez, en Oaxaca, México. Ahí conocemos a una joven pareja de agricultores, compuesta por Mateo y Elena. Ellos enfocaban todos sus esfuerzos diarios en lograr que su cultivo fuera fructífero. Tenían un cosechal grande, pero su verdadera aspiración era ampliar el terreno para hacer crecer la empresa familiar. Todo comenzó porque Mateo, al operar la maquinaria, dañó severamente un árbol antiguo hasta causarle la muerte. Este árbol no era cualquiera. Lo había sembrado su vecina, una anciana llamada Anastasia. Al descubrir el daño, la mujer, enfurecida, los insultó con una violencia desmedida. Pero lo perturbador no fueron los gritos,
sino que empezó a pronunciar palabras en un dialecto desconocido, rancio y arrastrado, que congeló la sangre de la joven pareja. Alterados tras el reclamo, le pidieron que se retirara y decidieron pasar el hecho por alto, convenciéndose de que era solo un simple percance vecinal. Qué equivocados estaban. A partir de esa misma noche, la tranquilidad abandonó la casa. El ruido se volvió permanente en las madrugadas. Podían escuchar a diario cómo algo, con un peso considerable, caminaba pesadamente por encima de sus techos. Mientras su corazón latía a gran velocidad, Mateo salía armado con una linterna a mirar qué era. Pero solo notaba una silueta difusa que se confundía con la oscuridad del campo. Algo en esa sombra le provocaba un escalofrío tan intenso que lo hacía estremecer por completo, obligándolo a entrar de inmediato. Se decía a sí mismo que solo era su imaginación, pero lo que vivirían después los convencería de que la pesadilla era real. Pronto, el acecho se trasladó al interior. Ya no era en el techo, ahora se escuchaba en el pasillo, justo a las afueras de la habitación. Sus pasos emitían un sonido rítmico y perturbador, el sonido de unas chanclas azotando el suelo de tierra y madera. El espanto de la pareja era inenarrable. Se quedaban inmóviles en la cama, conteniendo la respiración, escuchando cómo ese calzado se aproximaba a la puerta. Cada noche que pasaba, la manifestación empeoraba. Una madrugada, tras disponerse a dormir, la puerta se entornó sola. A través de la penumbra, vieron entrar un ser con aspecto de mujer anciana, que iba de lado a lado del cuarto. No caminaba normal, se balanceaba mientras emitía una risa macabra, una mezcla espantosa entre la furia y el disfrute puro. Simplemente no podían creer el horror que tenían frente a sus ojos. Entonces, los efectos de la brujería se tornaron físicos. Elena empezó a enfermar gravemente. Su cabello, antes largo y sano, comenzó a caerse por montones, dejando llagas en su cuero cabelludo. Empezó a adelgazar con una rapidez anormal. En cuestión de 3 semanas, su cuerpo era casi un esqueleto viviente. No comía, no hablaba, solo mantenía los ojos abiertos de par en par, mirando hacia los rincones oscuros, completamente aterrada. Mateo, atrapado entre el pálido y moribundo presente de su esposa y la oscuridad sombría de la casa, temblaba desamparado. Solo imagínate la sensación. Estás acostado en tu cama, en medio de la noche. Tu esposa está a tu lado convertida en un esqueleto, a causa de una enfermedad que no tiene ningún sentido médico. Y al frente de tus pies, la silueta de la anciana pasa de un lado a otro del cuarto. La ves perfectamente. Ella se ríe de tu desgracia y por momentos se detiene, dobla el cuello y te clava una mirada oscura, siniestra y vacía. Desesperado, la última noche de octubre, Mateo decidió acabar con el tormento. Sabiendo que Anastasia estaba dentro de su hogar, estiró la mano hacia la mesa de noche, tomó un viejo revólver y le apuntó directamente a la cabeza. El arma detonó 3 veces. Los estruendos ensordecieron la habitación, pero al encender la luz, no había sangre, ni cuerpos, ni rastro de la anciana. Solo estaban los 3 casquillos en el suelo, y Elena, quien en ese preciso instante exhaló su último suspiro, mientras una última gota de sangre negra brotaba de sus ojos. Cuando las autoridades ingresaron a la propiedad días después, encontraron a Mateo meciéndose en una silla, completamente ciego. Se había arrancado los ojos a sí mismo.
Lo único que repetía una y otra vez, con la voz rota, era que no quería volver a ver a la anciana pasar frente a sus pies. No te confíes. Esa pantalla que estás mirando ahora también te está mirando a ti. Vivimos en una era donde nos sentimos protegidos por la tecnología. Creemos que las pantallas de nuestros teléfonos son una barrera inservible para el mal antiguo. Pero la brujería no pertenece al pasado. Se adapta, evoluciona y utiliza nuestros propios vicios para manifestarse. El verdadero peligro surge cuando el ritual no se entierra en el lodo, sino que se infiltra en las redes que usas todos los días. La siguiente crónica nos sitúa en el año 2022, en la vibrante y caótica Ciudad de México. Julián era un joven editor de video independiente, acostumbrado a pasar largas jornadas frente al monitor de su computadora, hasta altas horas de la madrugada. Su vida era ordinaria, hasta que una noche, mientras buscaba archivos de audio en foros privados de internet para un proyecto de terror, se topó con un enlace extraño titulado La llave de la antigua madre. Movido por la curiosidad morbosa, Julián descargó un archivo de video que prometía ser una grabación real de un ritual prehispánico. Al reproducirlo, la pantalla se inundó con imágenes de pésima calidad, velas negras, el llanto ahogado de un animal y una silueta encapuchada recitando un mantra rítmico, un zumbido digital distorsionado que parecía lastimar los oídos. Julián, aburrido por el material, cerró la pestaña para disponerse a dormir, pero el archivo ya se había ejecutado en su realidad. A la noche siguiente, el terror psicológico comenzó a manifestarse a través de sus dispositivos. Julián no tardó en notar que la cámara web de su computadora se encendía sola. La pequeña luz LED verde parpadeaba en la oscuridad de su habitación de forma errática. Al revisar los archivos de su sistema, descubrió horrorizado que se habían guardado decenas de capturas de pantalla automáticas. Eran fotografías de él mismo, durmiendo en su cama, tomadas desde el ángulo exacto de la cámara web, pero con una anomalía espantosa. En el fondo de las fotos, justo en el espacio vacío al lado de su almohada, la silueta difusa y pixelada de una anciana de rostro desfigurado aparecía inclinada sobre él. El pánico lo llevó a desconectar el internet y a cubrir todas las pantallas de su casa con sábanas negras. Sin embargo, el aislamiento digital no detuvo la maldición. Los fenómenos se volvieron físicos e intolerables dentro del departamento. Julián empezó a escuchar cómo el teclado de su computadora se activaba solo en la sala, tecleando con una velocidad y fuerza violentas. Cuando salía a revisar, la habitación estaba gélida, tanto que su aliento se congelaba en el aire, y en el monitor apagado se reflejaba la palabra pago, repetida cientos de veces. En cuestión de días, la degradación física de Julián emuló los peores estragos de una posesión. Sus ojos adquirieron unas ojeras profundas y violáceas. Su piel se tornó de un color grisáceo rancio y empezó a sufrir de insomnio crónico. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la misma voz digitalizada del video, susurrándole al oído en un dialecto incomprensible. La última noche de noviembre, un amigo cercano, preocupado por no recibir respuestas a sus mensajes, acudió al departamento de Julián con la policía. Al derribar la puerta,
La atmósfera rancia y pesada del lugar los hizo retroceder, sentado frente a su escritorio. Las sábanas que cubrían los espejos y monitores habían sido arrancadas. Todos los cristales de la casa estaban rotos, excepto la pantalla de su computadora, la cual emitía una luz blanca y cegadora. Julián estaba completamente inmóvil, con la mirada fija y desorbitada, clavada en el monitor. El reporte forense detalló un hecho que desafía toda lógica médica. El joven había fallecido debido a un paro cardíaco fulminante, provocado por un estado de shock y terror extremo. Pero lo verdaderamente perturbador, lo que la policía ocultó del informe público, fue que en el reflejo de la pantalla apagada del teléfono de Julián, que yacía en el suelo, se podía ver perfectamente la silueta de una anciana sonriente, sosteniendo el cabello del cadáver, un reflejo que permaneció ahí, incluso después de que el dispositivo fuera destruido. La brujería no es un mito del pasado, es una fuerza oscura que acecha en los bosques, en el campo, y ahora, a través de la tecnología que tienes en tus manos. Apaga tu teléfono, mira a tu alrededor y reza para que la próxima historia no sea la tuya.